Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast maravilloso que en la cual queremos compartir con cada uno de ustedes. Hoy es un gran tiempo, hoy es una gran oportunidad, hoy es el primer día de tus mejores días, así que seas bienvenido y bienvenida, sea de mañana, de noche, a la hora que estés viendo este video. Quiero que el Dios de los cielos te bendiga grande y poderosamente. Hoy queremos topar un tema pero súper especial, pero antes quiero presentarle a mi compañero de fórmula, mi hermano Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Pues sí, pastor, hoy vamos a tocar un tema que yo creo que es bastante interesante, que de ley, por ahí algunos a la final escondiditos están haciendo algo que quizás no está bien, o sí está bien, pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero por favor, por cierto, compartan, comenten y ponle like. Así es, hoy vamos a hablar acerca de la música, un tema muy controversial, Bastante. un tema que ha generado mucha polémica dentro de las redes sociales, dentro de las iglesias, y unos lo ven bien, otros lo ven mal acerca de la música secular, podemos hacer así, o música cristiana, aunque más adelante vamos a ir explicando este tema. Pero hoy queremos hablar de esto, hoy queremos a la luz de la palabra del Señor poder aclarar ciertas dudas que hayan en tu corazón, en tu vida, y poder hoy pues tomar un rumbo distinto al que veníamos tomando. Así que hoy vamos a hablar de la música. ¿Qué te parece la música, Jonathan? Me parece que, o sea, depende. Cuando la escuchaba antes de ser cristiano, me generaba mucho placer, quizás a veces no el bueno, pero creo que todos podemos escucharla. Y cuando vine a Cristo, para mí la música, sobre todo la que es cristocéntrica, a mí me ministra muchísimo, me despierta ese sentimiento de amor hacia el Señor. Pero creo que a nivel mundial es una expresión, la música es una expresión de un ser humano. eh, Hay que ver el mensaje y el contenido nada más, pero es una forma de expresión. Ahora, la música es un medio por la cual, como tú dices, el hombre o la mujer expresa sus sentimientos. Ujú. La música también a mí me puede llevar a momentos muy románticos, muy alegres, Ujú. muy tristes y muchas veces muy suicidas también. Es verdad, tienes Entonces, razón. la música es una herramienta que Dios la creó. Eso es muy importante entender. La música Dios la creó. La creó con un objetivo. Y el objetivo era que los ángeles pudieran adorarle a Él. Entonces, yo quiero iniciar este tema explicando lo siguiente. La música no fue creada por el hombre. No hay música ni mundana ni música cristiana. Correcto. La música es una sola. Y yo quiero leerte algo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, la parte 13, la parte B, donde dice: los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando Dios crea a Lucifer, cuando Dios crea a Luzbel, también creó, dice ahí arriba, con piedras, con zafiro, con carbunclo, con todas las bellezas de joyas que podía haber en ese tiempo. Pero luego dice que él, ya los tamboriles, la flauta, la música, ya estaba creada porque Lucifer o Luzbel iba a ser el director de música en el cielo. Por lo tanto, ya do, re, mi, fa, sol, la, si estaba creada. Está creado. Entonces, esa música no puede ser del diablo. Esa música es. Una creación de Dios. Es una creación de Dios que, que esto es como cuando en su momento alguien me preguntaba, cargar una pistola, ¿está bien o está mal? Yo decía, depende, porque si la usa un delincuente está mal, pero si la utiliza o el policía está bien. Para mí la música es algo parecido. ¿La música está bien o está mal? Bueno, depende cómo la uses. Yo creo que eso es muy importante entender. Entonces, aquí cabe una pregunta, y cabe esto, y analicemos. A ver, muchos decimos, el reggaetón es del diablo, la salsa es del diablo, el merengue es del diablo. Entonces, no podemos nosotros juzgar la música, porque si nosotros decimos que no hay música cristiana ni música secular, y decimos que Dios creó do, re, mi, fa, sol, la, si,
Entonces, toda música es creada con esas mismas notas musicales. Así es. Porque yo creo que la música, sea reggaetón, sea salsa, sea merengue, sea romántica, sea hip hop, sea Bachata. bachata, no sé qué otro tipo más de música, no se me viene a la mente ahora, ponle nuestro pasillo ecuatoriano. Entonces, esa música está creada con las mismas notas musicales, por lo tanto, no creo que sea del diablo. Ahora, hay que analizar el contenido que esa música tiene. Sí, y es lo que decíamos, ¿no? El cómo lo estamos usando, porque el contenido, y ahí yo creo que ya vamos entrando en un campo interesante, porque el contenido está formado de algunas palabras expresadas por la persona que lo canta, y esas palabras tienen mucho poder, Correcto. tienen bastante poder. Yo creo que esas palabras nos pueden llevar, como decíamos al inicio del podcast, nos pueden llevar a creer en esas palabras para bien o a creer en esas palabras para estar súper mal. Cuando alguien está deprimido, lo que más quiere escuchar son músicas tristes. Ahora, muy bien lo que tú dices, quieren escuchar música triste y esa tristeza, ¿a dónde lo lleva? Muchas veces Al al suicidio. suicidio. Ahora, yo no sé si tú te acordarás de esto, pero en el tiempo en que reventó el heavy metal y todo eso, había canciones como Mátate, había mucha gente que se mataba, que se mató por cuestión de esa música. Y recuerda que hubo hasta denuncias a estos grupos por cuestión de la música, porque el contenido, la letra, es muy importante dentro de un ritmo musical. Es importantísimo. Yo sí me acuerdo de esa época. Yo hace mucho tiempo, que usted no lo crea, yo andaba metido en esos conciertos de metal. Yo me iba a Cuenca, ahí se le llama moshear a eso, que es entrarme puñete con todo el mundo ahí en el centro del concierto. Yo estaba metido en esas cosas, que no crean. ¿Ves? Y sí hay letras de rock pesados, que son bien fuertes. Yo me acuerdo de una letra que yo cantaba, era en inglés y la cantaba y la cantaba y la cantaba, pero decía algo bien tonto, de un grupo llamado Nirvana, que dice Rape Me, que en español es viólame. Entonces, y repite esa frase mucho tiempo, y uno la cantaba, pero no, verdaderamente yo creo que sí tenemos que tener entendimiento de lo que estamos cantando, porque esas palabras realmente van a tener un poder en nuestras vidas. Y así como decía el uno viólame, el otro decía mátame, el otro decía me entrego a la oscuridad, y el otro decía muchas cosas, que incluso creo que sobre portales, que nos condenamos. Yo recuerdo mucho algo que tú estás hablando. Yo tenía un amigo mío en el colegio que le gustaba mucho el heavy metal, era el rock, y de repente nosotros estábamos en la fiesta de fin de año del colegio y bueno, todo el mundo había terminado de bailar su merengue, su... Típico, sí, en ese tiempo todo el mundo bailaba su merengue, en tiempo estaba de moda la famosa lambada y cosas como esas. Lambada. Y ya la gente estaba cansada comiendo, entonces iba el amigo mío y ponía una música de metal Ya. Rose, Sí. todo eso. Y cuando nosotros lo veíamos, él iba y se golpeaba en las paredes. No. Y nosotros lo quedábamos mirando sorprendidos. Entonces, y nos dimos cuenta. Y luego cuando ya se apagaban la música porque era muy fuerte, entonces el tipo se quedaba así como drogado. Y no estaba drogado. Está drogado. Entonces nos damos cuenta de la influencia, no es de la música, es la letra que contiene eso. Es verdad, no es el ritmo quizás, es la letra. Ahora, la gente lo liga mucho la letra con el ritmo, porque, por ejemplo, hoy en día, si escuchamos nosotros un reggaetón, un reggaetón que insinúa la parte sexual y tiene el ritmo, entonces ligamos rapidito el ritmo con la letra. Pero ¿qué tal si ese ritmo existiera sin esa letra? Tú no lo vas a ligar a la parte sexual. Así es. Entonces, hoy en día tenemos, si tú ves un video de alguien que canta música o que canta canciones que realmente no tienen un buen contenido, tú lo primero que ves son mujeres semidesnudas, hablando de cosas horribles. La otra vez yo pasé por algún lado y escuché una música que hablaba de sexo puro. Entonces, es importante entender ese tipo de cosas para decir, esto no está bien. Es verdad. Y no solo eso, ahorita me hizo acuerdo.
en una ocasión entrevistaban a uno de estos cantantes famosos de reggaetón. Y una de las preguntas que le decían, y, ojo, esto lo dijo el mismo cantante, para darnos quizás una bofetada a nosotros. Le preguntaban a este cantante de reggaetón que tiene música bastante obscena, le decían, oye, ¿por qué haces este tipo de canciones que realmente son muy explícitas para los niños? Que verdaderamente les muestran la parte sexual cuando son muy pequeños, con el tipo de letra que tú haces que son muy grotescas, muy groseras. Pero le respondió la entrevistadora y le dijo, porque la culpa no es mía, la culpa eres tú que dejes escuchar a tu hija mis canciones. Yo la canto para que la quiera escuchar. Y me llamaba la atención eso, porque aunque él está haciendo un mal contenido, yo creo que él sí estaba llamando a esa responsabilidad de nosotros, porque al final cuando alguien canta una canción con contenido obsceno, la canta porque quiere, porque es una expresión, pero sí creo que va a depender de nosotros si escuchamos o no y si cedemos o no, aún sabiendo que nos puede provocar algún tipo de daño a nosotros o a nuestros hijos, a cualquier persona. Ahora, qué bueno que tú tocas ese tema. Aquí es algo muy importante que debemos entender. Entonces, nosotros como creyentes, ¿será beneficioso escuchar esa canción? Yo ¿Ese creo tipo de que no. música? O sea, yo creo que no nos conviene, como dijo Pablo. No es ilícito, la podemos escuchar en cualquier parte, pero escucharla personalmente, por iniciativa personal, creo que no nos conviene. Sobre todo, yo escucho, a ver, cuando yo llego a un lugar, y a mí me pasa bastante, porque yo soy muy auditivo. Yo cuando llego a un lugar y escucho un reggaetón de los que yo me acuerdo que antes bailaba, me hace acordar el pecado rapidísimo. Y yo creo, por eso yo creo que el día que yo esté mal, estoy casi seguro que una de las primeras cosas en las que podría recaer es escuchar música del mundo. Porque me acuerdo de esos momentos, o sea, y creo que no está bien. Yo creo yo que la música es una debilidad de mucha gente, creo que el 100% de personas, porque la música de una u otra manera atrae a la persona a cierto estado de ánimo, o de alegre, o de tristeza, o lo que sea. Ahora, el detalle es acá, es que está bien, estamos hablando de aquella música que hace daño, pero el detalle es que cristianos, hay creyentes, que estamos en la iglesia, pero estamos escuchando ese tipo de música. ¿Es correcto o no es correcto? O sea, ¿defendemos esa postura o estamos en contra de esa postura? Porque aquí no puedo estar en medio. No se puede, claro, a lo sí, sí, a lo no, no. O sea, definitivamente yo creo que es mejor no hacerlo. Está mal. O sea, es mucho mejor no hacerlo. Nos conviene, yo ahí lo defino, en cambio, yo siempre me pregunto, cuando estoy haciendo cualquier cosa que pueda involucrar algo contrario a mi convicción, siempre me pregunto dos cosas. La primera que me pregunto es, ¿esta cosa me va a edificar verdaderamente? Y la segunda cosa que me pregunto por un libro que leí fue, ¿qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? Son las dos cosas que a mí me ayudan a determinar si eso está bien o está mal. Pero yo creo que si nosotros venimos a recibir del Señor y de repente comenzamos a escuchar música con contenido inapropiado, definitivamente que no. Ahora, es muy importante que sepamos el contenido inapropiado que estamos hablando. Porque definitivamente es muy importante lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, toda aquella persona que le ponga ritmo a una letra que no glorifique a Dios, que no alabe a Dios, sencillamente no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, en su boca está produciendo quizá muerte, como estamos hablando de contenido sexual, o de contenido erótico, de contenido insultante, de contenido rebelde, como la gente habla de contenido protesta, el contenido que quieras. O sea, si no está edificando el alma, entonces estás teniendo un poder en la boca que estás destruyendo a mucha gente, a muchas personas. Así es. Y una de las razones por las cuales a veces nos gustan las canciones justamente es porque nos identificamos con la letra. ¿Qué le ha pasado eso? Que uno dice, es que esa canción, cuando yo decía antes, no, le da el clavo al momento que estoy pasando. Y ahí me sumergía en ese dolor, si es que era una música triste, o algunas que tienen un contenido un poco sexual también, cuando la escuchaba, uno la cantaba en cualquier parte
y la verdad es que en ese entonces uno decía "Tras que esa canción estaba cansísima porque dice esta cosa que me hace sentir bien". Pero definitivamente esas palabras nos golpean y nos hacen mucho daño. Ahora, Jesucristo dijo algo más claro también. Jesús dijo lo siguiente: en el día del juicio tendrás que dar cuenta de toda palabra inútil que hayas dicho. Entonces, estamos hablando de que si yo digo que soy creyente, soy cristiano, yo vengo al templo a adorar a Dios, a buscar a Dios, a alabar a Dios, y luego de aquí a mañana estoy cantando letras inútiles, inapropiadas, entonces soy responsable de no adorar o alabar a Dios con el contenido correcto. Y entonces de eso un día tendré que dar cuentas. Tengo que dar cuentas. Pastor, ¿y cómo hacemos, ya que tocamos ese tema? ¿Cómo hacemos de alguna forma o sea, digamos que yo creo que esto pasa mucho en los gimnasios. En los gimnasios normalmente hay música secular. Y cuando uno está siempre. Y cuando uno está haciendo ejercicio, esa música se repite y se repite. Con mi esposa una vez nos pasó de que ella estaba yendo al gimnasio y cuando llegaba a la casa decía, no me puedo quitar esa canción de la cabeza, aunque no me guste, aunque no me agrada, ni el artista ni la canción. ¿Qué deberíamos hacer en esos casos? Porque puede pasar que a algunos de nosotros no nos guste este tipo de canciones y sepamos que están incorrectas, pero se nos está quedando grabada aquí. Bueno, yo lo que yo he hecho, audífonos. Y no escuchar. Y no escuchar. Evitar escuchar. Audífonos, celular, poner música o lo que yo quiera y Perfecto. estar concentrado en eso. Porque eso va a ocurrir en el colectivo, en la Y me guardo. calle, en la fiesta, donde quiera. O sea, esa música siempre va... Y olvídate que la música que está pegando en el momento va a estar en todos lados. Entonces, obviamente, eso va a estar, pero va a depender de nosotros qué escogemos. ¿Qué escojo yo? Como dice Pablo, no todo me... O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Entonces, tengo que hacer esas dos preguntas. ¿Me conviene y me edifica? Entonces, es importantísimo aprender a discernir la letra que contiene aquella música. Ahora, aquí entra otro tema. El amor. El amor. Ese tema es interesante, ¿ya? Porque ¿qué pasa si puede ser que alguien diga, ya, me está diciendo que la letra me edifica o no me edifica, me conviene o no me conviene? Pero si habla del amor y Dios es amor, entonces yo también la puedo escuchar, una romanticona por ahí. No, vamos, bueno, la romanticona, yo pienso que romanticona es la que nosotros le llamamos adoración a Dios, es romántica para Dios. Es romántica. Pero yo voy un poco más allá. Yo, ¿cómo enamoro a mi esposa? O sea, ¿puedo dedicarle una canción a mi esposa? ¿Puedo cierta mujer dedicarle una canción a su esposo? Pues claro que lo puede hacer. Yo creo que sí. Claro que lo puede hacer. Pero ahí es donde conmigo a mucha gente quizás ha chocado un poco. Porque yo les hablo de esto. Si yo voy a escuchar una música romántica para dedicarle a mi esposa, qué importante saber la fuente, por qué fue creada esa música. Importante. Y para quién fue creada esa música. Entonces, hay que entender eso, porque la mayoría de las canciones, hablemos ahí seculares, que ya le dije que no hay canción secular, pero las canciones románticas, lo que sea, la mayoría están inspiradas en fracasos, en adulterios, en fornicaciones, o sea, no están inspiradas en un amor puro hacia la pareja. Entonces, no es lo mismo escuchar una música de cierto artista secular, romántica, que escuchar una música de un artista cristiano que está dedicándole a su esposa en todo el honor, en toda la santidad, en todo lo que ellos se manejan. Entonces, eso lo puede escuchar. A mí me encanta la canción que Alex Campos le dedica a la esposa. O sea, es una canción de amor, es verdad. O sea, una canción de amor y yo puedo dedicarla a mi esposa. Me encantan las canciones de Rabito. O también, últimamente le he escuchado a Jay Cali también dedicarle muchas canciones a su esposa. Es verdad. A músico también. Entonces es importante la fuente. ¿O por qué? Ahora, si yo vengo, imagínate, yo quiero escuchar a alguien y dedico una canción de alguien secular a mi esposa, entonces estoy direccionándome a mi esposa
con la inspiración de qué? De que alguien se inspiró en alguna mujer adúltera, no sé, no lo sé, o sea, no sé, la inspiración de esa música también tiene que ver mucho. Porque la Biblia dice, aquí habla de la fuente, ¿ah? Sí, habla de la fuente. Aquí habla de la fuente. Santiago 3:10. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, esto no se debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y agua amarga? No puede ser. O sea, Es verdad, ¿no? Y a Chuzaila ya le está derribando. Quizás algunos estaban escuchando esos vallenatos románticos, pues ya ahí les está mandando abajo. Con los ositos dormilones y esas cosas. Pero es cierto. Y ahora tengo otra pregunta. Pero yo antes de eso, yo tenía una opinión respecto a las músicas románticas, ¿no? Yo en cierto momento también yo decía, bueno, pues, una musiquita que hable del amor se la puedo dedicar a mi esposa, ¿no? Pero un día que estaba pensando eso, también yo dije, ¿qué es más bonito? Dedicarle un poco de palabras de amor a mi esposa, que salen de mi corazón, que es de mi autoría, o coger del otro que se le dedicó a su esposa y yo cogérmela para dedicársela a la mía, que no tenga esa originalidad, que no sea genuina, que yo creo que es mucho mejor, porque creo que el Señor es el que pone ese amor en nuestro corazón y en nosotros existe ese sentimiento único para nuestra esposa, que creo que es mucho mejor también. Ahora, las dos están bien, la verdad, ¿no? Pero sí decía, para coger la expresión de amor de otro, que lo dijo a la otra persona que ni siquiera conozco, la verdad es que yo prefiero hablarle con palabras de mi corazón a mi esposa. ¿no? Y así debe ser. Pero hay gente que le gusta la música, hay gente que le enamora la música. Ujú. Entonces, a esa gente decimos, ¿para qué tomar música de gente no creyente para dedicarla a tu pareja? Cuando hay gente creyente que tiene buena música para dedicar a su Es pareja. verdad. O sea, Es verdad. por ejemplo, una velada. Vamos, Jonathan y Ana María van a una velada. Ujú. Entonces, en toda la velada tú no vas a estar y sacando poemas y hablar. Una O cancioncita. sea, vas a tener que tener una cancioncita de fondo, una velada de fondo. Entonces, pero qué chévere poner una música o una canción de alguien de una fuente correcta, inspirada en la forma correcta, que se la dedicó a su esposa y tú estás tomando para dedicarte a la tuya. Buenísimo. Porque Así- imagínate que yo ponga de fondo una música de alguien que no sabemos a quién rayos le dedicó, por qué lo dedicó, y tú estés en esa velada con esa música. O sea, entonces creo yo que eso tiene que ver mucho también. Es verdad, no van a poner ahí después al salmista Romeo Santos para la romántica, pero es verdad, la fuente es muy importante en todos los ritmos, no solo en la romántica, en todos los ritmos, en todos los ritmos, es importantísimo. Entonces, a mí me podrán decir que el mayor mundano, no quiero dar nombres, no quiero dar nombres, tocó una canción cristiana, qué chévere que tocaba una canción cristiana y qué bueno, qué lindo, qué hermoso, gloria a Dios por eso, pero eso a mí, no, o sea, esa fuente si no está santificada, obviamente no va a ser de mucha bendición. Esto quiere decir que cualquier canción que mencione a Dios no necesariamente va a ser cristiana, eso también es importante. No, es que no necesariamente. Sí, es verdad, eso es Porque importante. hay mucha gente que menciona a Dios. Hay un millón de gente que menciona a Dios. Entonces, en sus no canciones. necesariamente es cristiana. Y eso también es importante porque vemos personas que cuando recién iniciamos en el Evangelio, yo era uno de esos, yo venía con esa tendencia del reggaetón. De hecho, yo recuerdo que cuando entré a Casa Bendición, una de las cosas que le dije a mi líder es, no habrá por ahí un cristiano reggaetonero que me presenten, porque la verdad es que a mí me gusta mucho el reggaetón y es bien difícil dejarlo escuchar, porque yo trabajo con música, y hago muchas cosas con música, y ahí fue cuando me presentaron a Redimidos, al Zurdo, entonces comencé a escucharlos, a Funky, que tienen contenido bastante interesante y que me ayudaban también a fortalecer la fe, que eso es importante, que hablábamos de la fuente y de la palabra que es importante. Porque literalmente yo comencé a escuchar esas canciones cristianas primero y Alex Zurdo y Redimidos y Funky fueron esos maestros que por medio de sus canciones me hacían confiar más en el Señor. Entonces es importante esa parte. Ahora, aquí entra otra cosa, Jonathan. Ujú. ¿Qué te parece cuál es tu opinión? ¿Es que tú crees que el día sábado en la noche yo me fui y canté en una peña porque ese es mi trabajo y el domingo en la mañana
estoy aquí adorando al Señor, cantando, levantando manos santas. Eso es complicado, complicadito. Para mí eso es un tema delicado, porque yo creo que hay muchas personas que cantan para vivir y viven para cantar, pero yo sí creo que ahí más bien es cuál es la convicción que ellos tienen. Posiblemente algunos van a decir, no, es que lo hago porque es mi trabajo, pero yo estoy segurísimo que existen 10.000 trabajos más, y aunque es bien complicado, porque es como que de verdad es bien difícil, porque yo me pongo en su lugar a veces y digo, ahora yo soy diseñador, pero yo no puedo solo diseñar para cristianos, pues yo tengo que diseñar para todo el mundo. Pero creo que en la alabanza y en la música hay un poder mucho más fuerte, que creo que tiene una carga espiritual muy fuerte, que se convierte en un tema bastante delicado. Muy delicado. Ahora, yo estoy más que seguro que tú eres diseñador y tú tienes que diseñar para todo el mundo, pero creo que si te ponen a diseñar contenido inapropiado, no lo vas a hacer por tus convicciones. Por la convicción, claro. Entonces, ese temita, y hoy en día está muy de boga, muy de moda, cuando tú ves artistas cristianos que están en un concierto de gente secular, de artistas, ¿verdad? Te he y visto se toman la bastante. foto y lo suben y lo escuchan y lo bailan. La pregunta ¿es correcta? Eso sí creo que no es correcto. Eso sí creo que no. O sea, ahí es, si yo identifico cuál es la fuente y aún así decido ir, ahí sí yo creo que no es correcto. O sea, yo no, verdaderamente, bueno, y yo creo que es muy personal la decisión, pero creo que también va un poco por el tener el entendimiento y el discernimiento de qué voy a escuchar. Pero, por ejemplo, yo ahorita imposible me voy a ir a un concierto secular, porque estoy segurísimo que esas letras y esas canciones o me van a entristecer o me van a recordar el pasado que Dios ya perdonó, que Dios ya lo dejó muy atrás, y no podemos traer a memoria ese tipo de cosas. Porque incluso a mí sí me pasaba al principio, y eso de hecho está muy mal. Cuando yo escuchaba una canción que escuchaba antes, yo decía, qué bacán ese momento que pasé pecando cuando escuchaba esa canción. Y eso está mal, porque traernos esos recuerdos nos puede estar haciendo recordar y hablar de esos momentos donde creíamos que éramos felices por el placer del pecado, y realmente no estaba bien. En conclusión, a este tema acerca del cantar música o cantar música con contenido inapropiado y cantar música con contenido apropiado que alaba a Dios, ¿será correcto? Pues ahí es donde chocamos, yo he chocado con muchos en ese aspecto. De hecho, yo escuché las declaraciones de un cierto cantante famoso, vuelvo y repito, no quiero dar nombres, porque no quiero caer en el de juzgar, criticar o condenar a alguien. Dios un día llamará cuentas a cada uno de nosotros y nosotros tendremos que darle cuentas de nuestras acciones. Pero yo escuchaba a uno de ellos que pedía perdón porque supuestamente había sido muy radical, porque le había prohibido que escucharan música secular, Entonces, ¿cómo yo voy a arrepentirme de algo correcto? Porque creo que la música con contenido inapropiado contamina mi alma para el pecado. Pero con el contenido correcto es el que llena mi corazón, el que llena mi alma de adorar a Dios. Y de hecho tú antes del podcast nos comentabas algo acerca del agua, de las ondas sonoras. Sí, sí. Sería importantísimo que compartamos esto, porque nosotros somos 70% agua. Ajá. Hay una cosa, sí, justamente hablábamos antes de comenzar a grabar, porque yo creo que esto de aquí, algunas personas pueden decir, no, son muy religiosos y por eso están diciendo estas cosas. Pero realmente la ciencia nos dice la importancia del sonido para nuestro cuerpo. Había un grupo de científicos que querían comprobar cómo reaccionaba el agua frente a ciertos tipos de sonidos. Y ellos decían que era muy importante entender esto porque nuestro cuerpo es 70% agua, eso todos lo conocemos, lo enseñan en la escuelita o en el colegio, somos 70% agua. Y entonces ponían agua en unas plataformas, en unas cosas así, y luego ponían sonidos, canciones. Cuando ponían canciones clásicas de Mozart, de esta gente, esa agua lo que hacía era generar patrones suaves, tranquilos, bonitos, armoniosos.
Pero decían, ahora vamos a ver qué pasa si le metemos algo más fuerte, como un heavy metal o un rock. El agua que estaba puesta en la plataforma, cuando le ponían rock fuerte, comenzaba a estresarse, generaba puntas hacia arriba. Entonces, ellos decían, esto pasa con un poquito de agua y con la música. Imaginen lo que pasa en su cuerpo conociendo que son 70% agua. La misma frecuencia, el mismo sonido, el mismo ritmo que están escuchando en este momento y que está generando estrés o tranquilidad en el agua, también pasa en nuestro cuerpo. Entonces ellos decían, por eso las canciones y las músicas, de acuerdo a cómo suenan, podrían alterar sus emociones dentro de ustedes porque está pasando algo. Las ondas sonoras están generando o estrés o tranquilidad. Es interesantísimo eso también. ¿Ah? Ujú. Y yo también algo te estaba comentando que en una Japón. universidad de Japón hicieron también un experimento, un maestro, porque esto tiene que ver con el poder de las palabras y cuanto más unido a la música. Ujú. En una universidad de Japón, un maestro decidió que la mitad de la clase se pusieran de un lado, la mitad de otro lado, y llenaran cierto recipiente con agua. Y la mitad de la clase le decía palabras groseras, feas al agua, y en la otra mitad de la clase, a ese vaso de agua le decía palabras bonitas, dulces, palabras de amor, y lo metieron a la nevera, al congelador, y cuando lo sacaron del congelador, a través del microscopio, vieron que el agua que fue insultado, que fue menospreciado, tenía como deformidades en su estructura. Ujú. Pero la otra tenía como florcitas, rositas. Esas rositas de hielo que se hacen Exactamente, bonitas. rositas de hielo. Entonces, lo que daba a entender es qué importante es el poder de la palabra, cuanto más con la música dentro. Imagínense mezclar esas dos cosas, las palabras Y la y música. la música. Que la tiene música poder. genera, sí, que tiene poder, porque la música genera el sentimiento y la palabra nos afecta o nos levanta, nos pone bonitos. Incluso hay personas que le hablan a las plantas. ¿Usted conoce a esas personas? No, sí, mi esposa le habla a las Y plantas cuando todo le el hablan a tiempo. las plantas crecen bonitas, de verdad. Sí, porque cada vez le están hablando de las plantas. Entonces, Bueno, imagínate poder de la qué palabra. podemos. Ahora, es importante que tú dijiste algo muy importante. La gente piensa, es que son religiosos y que ¿cómo crees que yo voy a dejar de escuchar a X tal persona? Si yo igual amo a Dios, igual puedo estar acá, igual puedo. O sea, no es cuestión de religiosidad. Te estamos dando ejemplos científicos, no es ejemplos nuestros de que el poder de la música con el contenido es clave para la vida del creyente. Entonces, no puedo estar yo aquí con mi boca bendiciendo a Dios y con mi boca maldiciendo a Dios afuera con un tipo de música o tipo de letra que no ayuda. Así que no es cuestión de religiosidad, mi querido hermano, amigo. No es cuestión de que yo soy religioso, de que yo soy legalista, de que a mí no me gusta esto. No es cuestión de eso. Es Es cierto. cuestión de que realmente cuáles son tus convicciones. ¿Cuál es mi convicción? Es un tema de convicciones. Y el que lo quiere ver de la otra forma es también que le hace bien a mi mente y a mi cuerpo. Porque al final, si no lo queremos ver desde una parte espiritual, podemos verlo desde una parte científica, desde la parte anatómica. La canción y las palabras le generan cosas a nuestro cuerpo y a nuestra mente que nos van a terminar afectando a la larga. Y es totalmente, o sea, así funcionamos, así funciona el cuerpo humano. Pero cuando lo juntamos con la parte espiritual, evidentemente nuestra alma, donde está nuestro ánimo, nuestras emociones, podemos nosotros mismos estarlas dañando. Un estudio en una universidad de España dice lo siguiente, es que han hecho un estudio que de acuerdo a la letra es el estado emocional de la persona. O sea, una música, dependiendo del estado de la letra que le pongan a esa música, entra en el estado emocional. Y muchos pueden entrar en estado de estrés, de depresión, de angustia, y otros de muerte, otros de alegría, otros de felicidad, de acuerdo al tipo de letra que pongan. O sea, un estudio científico realizado en España. Entonces, imagínate, si nosotros con toda esta evidencia científica, nosotros
seguimos todavía queriendo meter en nuestro alma, en nuestro espíritu, algo que no va a edificar, algo que no va a ayudar, entonces ya estaríamos pasándonos ya de tercos, ¿no? Así es. Yo creo que ahí ha quedado muy claro el tema de la música, ¿eh? Con el tema de la fuente. Hay un versículo que ahorita me acordaba también respecto a la fuente y respecto a de quién estamos escuchando las canciones y qué tipo de letras. Que el Señor decía que un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, va un poco vinculado con la fuente justamente, porque si ese árbol que nos está cantando no es bueno, no puede darnos por medio de su canción un fruto bueno, algo que nos va a hacer bien, y viceversa. Ahora, quiero saber su comentario, quiero saber su opinión, queremos saber qué usted opina de lo que estamos hablando. Ahora, acá yo no le estoy dando lo que realmente yo opino, yo estoy hablando de la parte de la palabra de Dios y la parte científica que nos conlleva a nosotros también a corroborar lo que Dios habla. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no es cuestión de legalismo, no es cuestión de religiosidad, es cuestión de convicciones. Y aquí entra un tema súper delicado e importante. Yo escuché una vez a X pastor que él decía lo siguiente, porque a él le hicieron esta pregunta. Cantar música secular, estamos hablando con contenido inapropiado, ¿es bueno o es malo? Y este pastor hizo esta comparación que me parece pésima. Él dice, es que cuando yo soy arquitecto, no construyo solo para cristianos, construyo también para mundanos. Que cuando yo soy un chef, no cocino solo para cristianos, sino también para mundanos. Entonces, si yo soy músico, también canto para mundanos y hago canciones mundanas y también hago canciones cristianas. Que me pareció muy inadecuado aquel ejemplo. Y le explico por qué. Una cosa es ser arquitecto, que yo le puedo construir lo que sea a cualquiera, que no va a dañar el corazón de nadie. Puedo ser chef, puedo cocinarle a cualquiera, que no va a dañar el estómago a nadie, más al contrario va a ir bendecido. Pero otra cosa es que puedo soltar una palabra o de bendición o maldición a través de mi boca. Entonces, inapropiado ese ejemplo, inadecuado para justificar que podemos nosotros cantar aún para el mundo o cantar para Dios. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con ese ejemplo, desvirtuó totalmente ese ejemplo, porque una de dos, o amamos a Dios y servimos a Dios, o amamos el mundo y servimos al mundo. O incluso, y además de amar a Dios, es también amar al prójimo. Porque si yo soy arquitecto, por amor al prójimo, voy a construir perfecto, le voy a construir perfecto al mundano, para que para que no esté en un lugar que se pueda caer en cualquier momento. Si yo soy chef, voy a hacer la mejor de la comida y la más sana para el cristiano y para el mundano, porque no quiero que ni siquiera el mundano se enferme. Pero cuando hablamos de las canciones, que son palabras que tienen mucho poder, no debo de hacerme responsable de no mandar palabras que sí pueden dañar el corazón y sí pueden mantener en el pecado también al mundano, por llamarlo de una manera. Entonces, más bien, yo creo que los que tienen el don de cantar, Talento. el talento, perdón, de cantar, tienen esa responsabilidad. Para mí ellos son, por eso creo que a veces son uno de los más vistos, aparte del pastor en los púlpitos, y los músicos y los cantantes, porque creo que tienen esa responsabilidad de ministrar la palabra correcta por medio de su talento. Ahora, por ahí alguien saltará y diga, pero ¿qué hago, pastor, si yo vivo de la música? Mi trabajo es la música, chéverísimo. Qué bueno que tu trabajo sea la música. Da clase en la universidad, da clase en un instituto, da clase en el conservatorio. Qué bueno, excelente, enseña música. Nadie te dice lo contrario. Enseña piano, guitarra, enseña voces. O sea, yo no estoy en contra de aquello. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que yo estoy diciendo es que yo, de mi autoría como músico, saque letras que van a contaminar el alma y el espíritu de la persona. Y no puedo decir que soy cristiano mientras yo estoy sacando música o letras que contamina el ámbito espiritual, por decirlo así. Importantísimo. Ahorita, cogiendo un poco el ejemplo, me acordé, yo me corto el cabello en un barbero, es venezolano,
Y él, cuando yo recién llegué a cortarme el cabello ahí, era mundano. Él incluso me brindaba, me decía, amigo, quiero una cerveza para pasarle. Y yo decía, no, no se preocupe, yo soy cristiano. Tenían cualquier tipo de música en la barbería. Pero luego de unos meses, de repente el barbero se hizo cristiano, conoció al Señor. Y ahora ponía alabanzas ahí. Y él es una persona bastante influyente en el tema de la barbería. Y él me contaba y me decía justamente por el tema del trabajo. Él decía, sabe que yo tengo que ir a conferencias y en estas conferencias me piden temas de cómo tinturar el cabello de un hombre, pero de una forma un poco inadecuada. Y él decía, y a mí me ha tocado luchar por mi convicción y ser el barbero que no va con su cabello así extrambótico, ni tampoco acepta el tema de pintarle el cabello mucho a los hombres, porque él decía, bajo mi criterio personal me parece incorrecto que un hombre se pinte el cabello, no es tan masculino, decía él. Y era un criterio personal de él. Él decía, pero bueno, no importa si, él decía, no importa si es de Dios o no es de Dios, para mí no me parece correcto y yo no lo voy a hacer. ¿Y a dónde quiero llegar? El Señor lo glorificó muchísimo, porque cuando él decía, cuando yo iba a dar las conferencias, todos tenían aspectos de moda, pero yo era el que se cortaba el cabello bonito, porque es medio calvito, él decía, me cortaba los pocos pelitos que me quedaban, mi barbita bien chévere, pero yo iba a explicar el conocimiento y la experiencia que había ganado para cortar el cabello, y que se podía hacer con muchas técnicas y de muchas formas, y al final del día, la marca que organizaba el congreso lo terminó contratando, porque decidió que era una buena influencia para la nueva generación de barberos. Lo mismo puede pasar en la música. Y lo mismo puede pasar en la música. Que una marca te pueda arropar porque eres una buena influencia para los demás. Y yo creo que, aunque no parezca, para mí seguir una tendencia de eso. No sé si usted ha visto que ahorita Disney ya está incluyendo personajes cristianos en sus películas. Disney, Netflix. Netflix también está incluyendo bastante personajes cristianos y bien cristianos. O sea, no esos cristianos como que, ay, haz que ore nada más, sino que tienen un fundamento bíblico interesante. Entonces, Amazon está invirtiendo en producciones como, por ejemplo, La Casa de David, que habla de la vida de David, con producciones muy buenas. Entonces, creo que también estos buenos ejemplos van ganando terreno y las grandes marcas nos van a ver. Creo que eso puede pasar en todo, en la música también. Y yo creo que también en la música. Así que también. usted que trabaja, que vive de la música, que quizás es un artista o cantante que canta música secular, dice, ¿qué hago, pastor? Bueno, yo no puedo decirte, porque yo no tengo parte de trabajo, pero tu convicción, ¿qué te dice? El Espíritu Santo, ¿qué te dice? Jesús, ¿qué te dice? Yo estoy más que seguro que Jesús no te va a dejar sin trabajo, no te va a dejar sin comida, Él va a abrir puertas para que tú puedas mantener a tu familia. Y no solamente eso, sino que hacer crecer lo que tú tienes. Y ahora quiero, y me acuerdo de algo, Jonathan, y como te dije en antes, yo no voy a dar nombres. Cuando yo recién conocí al Señor, estamos hablando casi unos 26 años, será, 25 años. Bastante. 25 años más o menos, o 24 años, por ahí va, porque tengo 18 años de pastorado y comencé a pastorear como a los 5 o 6 años, muy temprano. Hicimos un concierto con una artista que se convirtió recién al cristianismo. Ya. Y esa artista estaba aquí muy de moda, muy pegada, muy pegada en el ámbito secular. Okay. Muy pegada, pero ella se convirtió al Señor y nosotros organizamos un concierto con ella. Entonces, esta señora se convirtió muy bien al Evangelio, fue muy bien. Y yo recuerdo que ella nunca había salido del país por la música y el Señor la llevó a todo Latinoamérica a cantar música para el Señor. Lamentablemente, al final de los tiempos, últimamente me enteré pues que está cantando música secular y todo eso. Y diciendo que, bueno, es cristiana. Pero yo al principio yo la conocí y la admiré porque ella fue a toda Latinoamérica, cantaba música cristiana. Es más, este personaje fue parte de un canal muy famoso de televisión cristiano. Entonces, pero quien lo honró fue Dios quien lo honró. Quien lo llevó hacia allá fue Dios. Entonces, pero ella dejó ese camino.
Bueno, ahora últimamente no sé qué pasó y no quiero hablar de eso tampoco, pero sé lo que pasó y lo que vi. Así que por lo tanto, mi querido hermano, las convicciones nuestras hablan mucho. Si tú eres un maestro de música, gloria a Dios, sé una influencia para los alumnos. Si tú eres un maestro de la universidad, en el conservatorio, en el colegio, enseñas música, severísimo, bueno, excelente, adelante, sigue haciéndolo. Hazlo de la mejor manera, sé el ejemplo fiel y firme de que Dios hace cosas bonitas, maravillosas y preciosas. Así que queremos dejarte con esto. No sé si tú tengas algo más que decir. No. ¿O alguna pregunta más que te salga? Yo creo que lo hemos dicho casi todo, que ha quedado clarísimo. Yo creo que ya las personas pueden sacar sus conclusiones respecto a la música, No me gustaría decirle ni cristiana ni secular, a la música. ¿Cuál es la música que verdaderamente edifica o no? Y creo que ha quedado bastante claro. Ahora, sería interesante que si alguien que está mirando este podcast tiene una pregunta, tiene una duda, chéverísimo, déjanos ahí que nosotros te lo vamos a responder y vamos a contestarte. Es más, si de repente es un tema muy profundo, una pregunta muy profunda, hasta Buenísimo. te prometemos hacer otro podcast para sacarte de la duda y sacar de la duda a muchas personas más. Así que no nos tomes como religiosos o como legalistas, solo tómanos como personas que queremos orientarte hacia lo correcto, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice para nuestras vidas. Así que te agradecemos, te bendecimos, no te olvides de compartir este video con tus amigos, con tus compañeros, dale like, suscríbete y podemos seguir haciendo mucho más contenido para bendecir tu vida y la vida de tus familiares. Así que vamos a, ¿qué dice como último Jonathan? Como último es que cuando escuchen alguna canción, disciernan bien dos razones importantísimas. ¿Quién es la fuente? ¿Qué está diciendo? Y si eso nos va a beneficiar a nosotros en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo, si nos hace recordar o no cosas que no estaban bien y tomar la decisión. Y ya está. Y si estamos en lugares donde es imposible ya, porque aparece por todas partes, cómprense unos audífonos y escuche la música que le conviene. Eso. Listo, chicos, con esas recomendaciones queremos bendecirte y darte gracias por estar atento a esto. Y recuerda lo que siempre decimos al final, Dios no te obliga, tú decides. Dios jamás te va a obligar a que escuches canciones de Él. Tú decides o escuchar canciones que edifican o canciones que destruyen. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el siguiente podcast. Chao, no te olvides de compartir y comentar aquí abajo. Dios te bendiga. Bendiciones.